Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro todavía, creo que ahora en este momento en realidad es en Costa Bonita, pero es todavía partido de Lobería. Y una cuestión, la Fargo se quedó empantanada, empantanada no, no sé, estancada, no sé cómo se dice. La cuestión es que se enterró en la arena y no la puedo sacar, así que ahora voy a ver qué maniobra puedo realizar para poder retirarla de ahí. Primero que voy a hacer es desinflar las ruedas. La voy a poner en 22 porque entré con todo lo que tenía, que eran 40, y sé que con esa presión de neumáticos en la arena no va. Bueno, así que los chicos están entretenidos en la playa. Mientras tanto, voy a bajar la presión a los 4 neumáticos. Este tiene... Voy a bajarle en menos 25, este tenía como 30. Creo. Ahí va la primera. Excelente, ahora voy por las demás. Bueno, yo voy por la última. Papi, mira la cantidad de preguntas. Re bueno. Mira, contra yo a ver Ahí finalicé, mirá. Ya tengo entonces en todas las ruedas aproximadamente 20 de PSI. Ahora voy a probar si la saco de acá. Ahora sí se encajó. Se encajó lindo. Ya hice pozo, puse unas piedras y voy a probar si así se mueve. Si veo que funciona, empiezo a ir rellenando con piedras grandes hasta poder sacarla y salir de acá. Si no, veremos qué hago. Mientras te voy a contar que para llegar de Arenas Verdes a lo que es ¿cómo es? El mirador de aves playeras, hice un trayecto de unos 3,7 kilómetros, casi 4 kilómetros, los cuales se hacen por la avenida Mario Conte, y con una más o menos 10 minutos en hacer el trayecto, obviamente por es una avenida costera, es muy transitable, o sea, está en buen estado el camino. Y otra cosa que podemos llegar a disfrutar en ese trayecto es el mirador de la hamaca, en el cual se puede tener una hermosa vista de lo que es el mar y toda la costa. Y por supuesto un espacio, un momento de muchísima tranquilidad para tomar unos mates o compartir una hermosa charla.
Bueno, la estrategia inicial para poder de alguna forma sacar a la camioneta del estancamiento que tuvo era limpiar con la pala toda la arena que había envuelto cada una de las ruedas traseras y después rellenar con piedra que había en el lugar. De esa manera es que se intentó o intentamos ya en algún momento, porque también recibí ayuda, y bueno, esa fue la estrategia. Más o menos ahora en el video creo que se puede ver algo de todo eso, pero más o menos se lo quería contar y describir, que fue una de las maneras en la que intentamos de alguna forma devolverle tracción a la Fargo. Bueno, finalmente huellón que dejó la camioneta, no la pude sacar solo. Miren todo esto. Logré correrla con el amigo, un amigo que vino y me dio una mano grande, pero fue imposible. La corrimos unos 10 metros y volvió a quedarse acá. Ahí creo que se puede ver algo. Hasta que bueno, hubo que buscar ayuda y hubo que buscar ayuda y gracias a una Ranger 4x4, una Ford, ya salió sin ningún inconveniente. Fue sencillo la labor. Unos genios. Muchas gracias a los dos ángeles que se cruzaron y me dieron una gran mano para sacar a la Fargo, a la Dodge Fargo. Cambiando un poco cómo venía la mano con el video, ya con la camioneta fuera de la arena, les muestro un poco de lo que es el mirador de las aves, acá en Costa Bonita. Muy lindo para venir a pasar la tarde, tomar unos mates, pero si no es 4x4, no se metan. Bueno, ya con la camioneta fuera de lo que es la arena y todo lo demás es otra cosa. Estoy muchísimo más tranquilo y es otro cantar. Lo que puedo decir es, otra vez, muchísimas gracias a estas dos personas, dos ángeles que se cruzaron en mi camino para darme una mano hoy, que fue grandísimo y la verdad impresionante, increíble. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero que les haya gustado este contenido. Y adelante con todos los proyectos.